Considero que es necesario tomar algunos aspectos mucho más específicos de cómo se está desarrollando la autonomía indígena originaria campesina en nuestros días. Uno de los aspectos que quisiera que desarrollen nuestros panelistas es el hecho de cómo están viendo ellos esta relación que hay entre las formas de producción, o denominada de alguna manera indígenas, originarias, campesinas, rurales, con relación al modo dominante que es preponderante en el Estado nacional, plurinacional que ahora tenemos, ¿no? Que hay esta relación entre modernizar el país, entre industrializar el país, pero que muchas veces tiene fuertes contradicciones con el pensamiento de muchos pueblos indígenas que viven en nuestro país. Entonces, esta relación, ¿cómo ellos la ven en perspectiva futura? Un segundo punto sería en torno a la participación política y las relaciones de poder. Es evidente y se ha hablado mucho sobre las limitaciones que tiene la participación indígena en los diversos mecanismos de poder que hay a nivel nacional, como ser en el Senado, en diferentes instituciones, donde se ha hecho una especie de cuoteo entre las diversas naciones indígenas originarias campesinas, pero que evidencian más criterios cualitativos que cualitativos. Entonces, esto ha presentado una serie de conflictos que se desarrollan en el cotidiano en nuestro departamento y en el país. Entonces, esta es la perspectiva de participación política al interior del Estado de una forma cualitativa diferente. ¿Qué perspectivas ellos ven reales a este proceso? Y finalmente, el tercer punto que me gustaría que analicen en torno a las autonomías indígenas, originarias y campesinas es el tema del manejo de la autodeterminación. Es evidente que es un concepto que tiene muchas interpretaciones en el cotidiano vivir, que muchos pueblos indígenas lo toman de cierta forma, otros de diferente manera, dependiendo de su relación con el Estado también. Entonces, esta autodeterminación, que es entendida como autonomía por muchos, ¿qué alcances y limitaciones tiene? ¿Existe la posibilidad de una verdadera autodeterminación de estas naciones oprimidas, dirían en algunos casos, o no? Y para ello cedo la palabra. Si me permiten, quisiera retomar algunos elementos que planteaba el ingeniero Subieta respecto al tema de los derechos de Naciones Unidas, y particularmente respecto a la OIT. La OIT es probablemente uno de los organismos internacionales más antiguos que existen. Su formación es de 1919 y no necesariamente es un organismo constituido bajo la presión de los intereses de la burguesía de la aristocracia internacional. Desde mi punto de vista, ha sido un organismo principalmente impulsado por los trabajadores y con fuerte influencia en su tiempo de la Unión Soviética. Es uno de los primeros organismos internacionales que después se integra al sistema de Naciones Unidas hacia 1948, cuando se constituyen las Naciones Unidas. Subordinación directa a los intereses de estas empresas multinacionales. En el caso de la masacre de Bagua en el año 2009 en Perú, que el presidente Evo Morales ha criticado tanto, precisamente tenía que ver con un paquete de decretos que buscaba una mayor inversión en estos espacios. El conflicto reciente de Yanacocha, la empresa Yanacocha, la mayor empresa de explotación de cielo abierto en la región, tiene las mismas causas, se asienta sobre cabeceras de cuenca que no solamente destruyen el ecosistema, sino que afectan fuertemente la vida de las comunidades, ya no solamente indígenas, porque son tierras altas, estamos hablando del departamento de Cajamarca, en los cuales se afecta precisamente no solamente el tema del agua, se afecta también el tema de la tierra, se afecta el tema ambiental, fuertemente una modificación del paisaje que es realmente impresionante, un área de explotación enorme, y precisamente estas comunidades plantean el convenio 169 como una forma de defensa, porque el Estado peruano y gran parte de nuestros estados se han comprometido a respetar el derecho a la consulta previa informada que forma parte de esta cuestión también de la autodeterminación. Es evidente que puede plantearse también el tema de las autonomías y de todo el tema de declaraciones de derechos humanos.
humanos como una ficción jurídica, en tanto hayan intereses económicos y realmente la base material sea la que esté imponiendo finalmente cómo funcionan las cosas, ¿no? Es decir, subsumiendo finalmente estos espacios territoriales colectivos por la presión del mercado o por la presión de la inversión extranjera directa. Sin embargo, se constituye ahora como un arma de lucha de parte de las organizaciones indígenas que desde mi punto de vista no se han anclado tampoco en el siglo XVII, ¿no? Y creo que hay que hacer también una distinción entre lo que fue el imperio incaico con su alta estratificación social, que incluso digamos, tenía formas de servidumbre, de semi-esclavitud, ¿no? En el caso de los yanacones es evidente, había una clarísima división del trabajo, pero además una casta dominante que era sumamente cerrada, ¿no? La posibilidad del ascenso social de los otros sectores, de la movilidad social, si quieren. Y no podemos comparar lo que fue el imperio incaico con lo que fueron los pueblos de tierras bajas en el mismo tiempo, ¿no? O sea, en la misma época. Si bien el imperio incaico subsumió varias, y se expandió a través de la subsunción de varias comunidades locales, su dominio siempre ha sido parcial e incompleto, ¿no? Y eso explica por qué cae finalmente ante 200 españoles y no tiene el soporte y el apoyo de toda la base social que según ellos constituía su imperio, ¿no? Y era precisamente por esas tensiones que había generado, especialmente con grupos con una forma de organización social totalmente diferente, como los guaraníes, que estaban en un proceso de expansión, aunque más territorial que, digamos, de carácter, con una división de clase tan marcada como el imperio incaico. Ese debate histórico remite a un aspecto que está sucediendo hoy en día. ¿Qué están haciendo y cuál es el riesgo también de estas autonomías indígenas? Y ahí estoy de acuerdo con el ingeniero Zubieta. Por ejemplo, el caso de Guarayos acaba de firmar hace unos meses una concesión multimillonaria con una empresa china para la explotación de madera a $4 el árbol de pie, ¿no? O sea, la concesionaria china evidentemente va a tener grandes cantidades de utilidades, mientras que los pueblos indígenas, algunos dirigentes se beneficiarán, ¿no? Tendrán más recursos que ellos, pero finalmente no hay una distribución colectiva pues ahí del excedente de ese negocio, pese a que se está hablando de una tierra jurídicamente, como jurídico es comunitario, pero en lo práctico, en lo económico, no necesariamente puede darle una protección individual del excedente ahí o grupal, ¿no? Y esa es una cuestión también que nos pone en cuestión todo el tema de las tierras comunitarias y lo que plantea el convenio 169. Pero yo creo que el convenio 169 por ahora es como la última barrera jurídica, y las tierras comunitarias de origen la última barrera jurídica que impide precisamente que intereses fundamentalmente extranjeros, somos evidentemente la frontera agrícola de Brasil ahora, ¿no? Estamos en el mapa forestal recientemente publicado por el CEDRA y el mapa de precios, van a ver cómo son la frontera agrícola de Brasil. Ya no tiene más dónde expandirse, necesariamente va a tener que procurar expandirse hacia territorios bolivianos. ¿Cuál es su modalidad? Una modalidad fundamental es establecer convenios de las empresas forestales, establecer convenios directos con las autonomías indígenas para poder explotar sin tener que tener una relación directa con el Estado, solicitar concesiones directas, porque precisamente la ley de autonomía, el control social del año pasado, precisamente les permite a los pueblos indígenas la posibilidad de explotar estos recursos y tener un manejo de estos recursos forestales, ¿no? Y el tema de la desigualdad, 66 veces entre el quintil más rico y el quintil más pobre, 66 veces de distancia en términos del ingreso. La economía, la desigualdad en el país ha crecido pese a todos estos avances formales en los derechos. Y eso es muy preocupante porque, por ejemplo, en Europa el índice de desigualdad en algunos países como Suecia y Dinamarca no pasa de 4 veces entre los más ricos.
Hoy somos uno de los países más desiguales de la región, y esos son los temas de condiciones materiales que seguramente hay que atender, y el tema también hay de toda la participación de las mujeres, la inequidad, el tema de la violencia creciente en las ciudades contra mujeres, ¿no? Casi 400 mujeres, feminicidios el año pasado nada más, ¿no? Casos de violencia notables que se dan precisamente en estos espacios urbanos que casualmente se identifican como indígenas, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿y el Chachahuani dónde está? ¿No? Y la igualdad entre hombres y mujeres, ¿dónde está? El tema de las formas de producción, creo que ya lo he planteado ahí, el tema de la participación en las relaciones de poder, yo creo que todos estos derechos que pueden ser formales son producto también de conquistas históricas de un modo u otro. El tema de los derechos económicos, sociales y culturales que han sido reconocidos en esta Constitución como nunca antes, deviene también un proceso fuerte. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmados en 1966, no se hubieran logrado sin una fuerte presión, por ejemplo, de la Unión Soviética para que el tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos no se entienda únicamente como derechos civiles y políticos, que era la perspectiva norteamericana en el espacio de Naciones Unidas. Países como Cuba, países como Estados Unidos, países de África, países de Latinoamérica, plantearon una fuerte lucha para que temas como la educación, el empleo, la salud se introduzcan como derechos, y ahora tenemos un protocolo facultativo que nos permite llevarle demandas al Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Ginebra respecto al incumplimiento de estos derechos. Si bien antes solamente podíamos hacerlo sobre los civiles, ahora podemos denunciar a nuestro Estado ya. Y a veces al Estado le preocupa mucho lo que piensan. Por eso ahora en el contexto regional, con eso termino, gran parte de los estados están tratando de constituir la CEAL, ¿no? Salir del sistema interamericano, precisamente porque el sistema interamericano les ha dicho, oigan señores, ustedes han cometido violaciones de derechos en el tema barrio, en el tema de la comunidad, en el caso de Surinam, Salamanca versus Surinam, en el caso de Ecuador, una demanda reciente, y todos estos países incluidos, ya no son solamente Perú y Colombia, ahora son también Bolivia y Ecuador quienes han impulsado supuestamente los derechos indígenas, la autonomía en sus constituciones, las que quieren salirse del sistema porque ya no les gustó que el sistema interamericano, la Corte, les diga, bueno señores, ustedes tienen que cumplir con los derechos, el derecho a la consulta previa, ¿no? Y ahora hacen la CEAL, quieren dejar de financiar el propio Brasil, por el caso de Belo Monte, la represa en la Amazonía que va a inundar hectáreas, ha decidido que ya no quiere financiar a la Corte Interamericana porque le dijo que viola el derecho indígena, ¿no? Entonces hay todo un proceso regional en los cuales todos los gobiernos, independientemente de su discurso, tienen una fuerte política extractivista, procapitalista, que está afectando territorios y derechos indígenas, ¿no? Y para los indígenas el comercio en su sentido, por eso es crucial, ¿no? Porque defiende derechos colectivos también. No es ideal, tiene muchas falencias, es vulnerable, pero es realmente un arma de lucha en función de la autonomía y los derechos y la autodeterminación, que supone precisamente la posibilidad de tener un estatus jurídico igual al resto de los ciudadanos, un estatus que tradicionalmente los pueblos indígenas no han tenido. En los mismos tres niveles, quisiéramos saber su opinión de qué perspectivas ve usted a esta relación muchas veces conflictiva entre el desarrollo, la industrialización, la modernidad, con el mantener formas de vida ancestrales, entre comillas, entre esos pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Cómo se puede solucionar esta contradicción o qué perspectivas se ve a ello? El segundo nivel que planteo es en torno a la representación política, que una de las falencias más fuertes que existen en la actual Constitución es que los representantes de los pueblos indígenas muchas veces se ven mermados en sus opiniones porque estos son elegidos de una forma cuantitativa más
cualitativa, lo cual implica que debe haber una cantidad mínima de representación indígena, que en el caso de los aymaras se puede cumplir, pero en el caso de minorías étnicas no. Entonces, esta participación política implica ya un nivel de desigualdad que puede afectar a las autonomías. ¿Qué perspectivas ve usted de este conflicto o cómo lo solucionaría, cómo ayudaría al debate? El tercer nivel es en torno a las formas de producción en sí, ¿no? Al aspecto económico de las autonomías. Y como bien mencionaba el compañero, evidentemente hay muchas visiones que se manifiestan a nivel discursivo en torno a una idealidad sobre lo indígena que mantiene formas ancestrales de vida, pero que en los hechos no es así. Entonces, esta relación de las autonomías con el aspecto meramente económico en el caso de los pueblos indígenas. Son en realidad tres preguntas muy importantes. Voy a intentar responder a cada una de ellas. Esto debe ser por mi formación tecnológica. Yo confío en que los pueblos van a promover su desarrollo en tanto y en cuanto apliquen conocimiento científico, tecnologías y generen una cultura de innovación. No comparto en absoluto los criterios de que se va a promover el desarrollo aplicando conocimientos ancestrales. Yo he intentado generar debate, discusión con amigos indígenas originarios que defienden esa posición, pero ellos han rehuido. Es más, el actual viceministro de descolonización, porque ha visto seguramente la conducta que hemos tenido en la Asamblea Constituyente, ha rehuido analizar formas de descolonizar a otros. Porque yo entiendo que la descolonización debe ser un proceso de recuperación de la libertad del hombre, pero al mismo tiempo de construcción de un modo de producción que pueda evitar la generación de pobreza, la generación de desempleo, porque es el modo de producción que ha venido con la colonia, con la colonización, la que ha generado las desigualdades sociales vigentes. Entonces hay que ubicarse. Pero lamentablemente quienes están conduciendo el proceso de cambio en este momento no generan espacios de debate, de discusión como este. Y de ahí que hacen propuestas en la intención de descolonizar a Bolivia, entre comillas, como que el servicio militar obligatorio debería ser de 2 años, no de 1 año. Hacen propuestas realmente sacadas, ¿no?, del cabello, sin un menor análisis histórico-social. Insisto, si Bolivia va a intentar o va a iniciar el proceso de desarrollo, debe construir su aparato productivo. Y tampoco es como dicen los compañeros dirigentes de la clase obrera, que en forma recurrente plantean usan un término que no es el adecuado, debe haber una reactivación del aparato productivo. Y hay que entender por reactivación algo que ha sido desactivado. Y es que Bolivia no ha tenido un aparato productivo desarrollado. Entonces no conviene utilizar ese concepto de reactivación de la economía. Lo que hay que utilizar es, hay que construir nuestro aparato productivo, que es totalmente diferente. No existe posibilidad de desarrollo haciendo uso de los modos tradicionales precolombinos de producción. Ese modo de producción era de subsistencia, y ese análisis que hago puedo sostenerlo con un trabajo de tesis doctoral hecho por el señor José Núñez del Prado, del CIDES de La Paz, sobre economías indígenas. Editorial Plural ha publicado está a la venta. Él demuestra, a partir de sus investigaciones científicas, categóricamente que en Bolivia no existe la economía comunitaria. Han sido absorbidas por el modo de producción capitalista. Es así de simple. Eso sería en cuanto a la primera respuesta.
sobre la participación en la elección política de las autoridades. Hay que dejarlos, en eso consiste, el respeto a las naciones, a las culturas. Tienen todavía algunos valores culturales de carácter político que los han estado utilizando, que tienen toda una estructura jerárquica de autoridades indígenas originarias. Entonces la Constitución dice que se reconoce esa modalidad de elección y que pueden ellos aplicar. Pero obviamente a partir de la visión del siglo XXI vemos que eso adolece de una serie de defectos. Y eso se muestra en forma recurrente cuando eligen las autoridades. Hay desconocimientos, señalan de que no ha sido democrático, señalan de que no están cumpliendo sus deberes, etc. Pienso yo que el líder social de cualquier nivel tiene que cumplir con determinadas cualidades para cumplir con eficiencia y con calidad las atribuciones que se le asignan. Y muchas veces cuando se elige a las autoridades por usos y costumbres o porque le ha tocado, le toca a él gobernar, a veces esa persona no tiene las características ni las cualidades que determinado momento histórico exige. Entonces hay una complicación muy seria. Respecto a las formas de producción indígena, ya hemos señalado, han sido absorbidas por el modo de producción capitalista. Muchos de ellos, por ejemplo, y fundamentalmente en la parte occidental de Bolivia, Oruro concretamente, se han dedicado al comercio. Hay poblaciones, comunidades íntegras que incluso han exigido a que el auto abra una carrera, ¿no?, de comercio exterior, por ejemplo, en alguna comunidad que tradicionalmente ha dejado de ser agropecuaria, ganadera, se ha convertido en 100% comercial contrabandista. Entonces se han dejado de por el modo de producción capitalista. Y además, creo que respondo de esta forma en las tres preguntas. Yo quisiera complementar, ¿no?, para señalar que el que se llame actualmente a Bolivia como un Estado plurinacional es un eufemismo. No somos, de acuerdo a la Constitución, únicamente un Estado plurinacional. Somos un Estado social de derecho, somos un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, con soberanía, democrático, intercultural. Pero la habilidad de quienes están conduciendo el proceso lo han incorporado y han borrado el resto y han puesto Estado plurinacional. Y no es solamente eso. Tengo la seguridad de que, tanto cambio la correlación de fuerzas, el otro Estado, basándose en la actual Constitución, puede hacer modificaciones respaldadas en la Constitución, porque el artículo 1 dice con toda claridad: Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y autónomo. Muy bien podríamos haber puesto Estado democrático de Bolivia. Muy bien podríamos haber puesto Estado autonómico de Bolivia. Muy bien podríamos haber puesto Estado soberano de Bolivia. Pero ellos han decidido, porque tienen correlación de fuerza a su favor, colocar Estado plurinacional de Bolivia. Pero además, Bolivia todavía sigue siendo una república por la Constitución. Es que, como les dije, en el proceso actual no se generan espacios de debate, de discusión para aclarar las cosas. El artículo 11, voy a dar dos ejemplos únicamente, dice ahí con absoluta claridad que artículo 11, ¿no?, sistema de gobierno. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa, comunitaria, etc. O sea, se conoce que somos república. Y también otro artículo, ¿no?, el 146. El 146 señala ahí con absoluta claridad, por ejemplo, dice el 146 en uno de los primeros parágrafos, cuando habla de la elección de los diputados, senadores,
senadores, etc. En cada departamento se eligen la mitad de los diputados en circunscripciones uninominales, la otra mitad se elige en circunscripciones plurinominales departamentales, de las listas encabezadas por los candidatos a presidente, vicepresidente y senadores de la República. Somos todavía República. Entonces es un eufemismo intentar señalar que Bolivia es solamente plurinacional. Y a mí me molesta cuando nuestros pesos, dice ahí, ¿no? Estado plurinacional, es un abuso. De discriminados se están convirtiendo en discriminadores. Y ese es un tema vital a discutir. ¿Qué tipo de Estado somos? Estado de Bolivia, podríamos decirlo si nos ponemos de acuerdo. Pero ellos han decidido poner Estado plurinacional. Y a mí me ha llamado la atención sobre lo que el compañero nos informa, de que los guarayos firmaron un convenio con China para la explotación de maderas en México. Yo en la comisión, disculpe que hable personal, estaba Samuel Doria Medina, pero yo estaba adscrito a esa comisión y nos peleábamos. Él quería incorporar en la Constitución un sistema económico 100% liberal. El MAS no sabía dónde estaba parado. No sabía dónde estaba. Yo quería dividirme en ese entonces, yo quería estar en la Comisión Económica, pero la representación universitaria me exigió prácticamente que esté en la parte educativa. Pero logré incorporar unos artículos en la Constitución, por ejemplo el 49, que señala con absoluta claridad que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano. Antes en la Constitución decía los recursos naturales son propiedad del Estado, y el MAS sostenía la posición de que los recursos naturales son del Estado. Yo les convencí de que no es posible que los recursos naturales sean del Estado, porque el Estado es una institución de la sociedad políticamente organizada que, dependiendo de la conservación de fuerzas, puede estar en manos de una clase social o de otra clase social. Pero esa posibilidad, ese peligro, podríamos eliminar cuando la propiedad de los recursos naturales asignamos al pueblo boliviano. Entonces aquí hay una contradicción, porque el convenio 169 y la propia Constitución señala lo que decía el compañero, el reconocimiento a los pueblos indígenas originarios, a la consulta. Pero no es específicamente a los pueblos indígenas originarios, es a cualquier boliviano. Si a nosotros nos afectase, supongamos que detrás de este cerro hay un yacimiento de oro tremendo, tienen que consultarnos a nosotros para explotar eso, ¿no? A los honderos, y no únicamente a los comunitarios. Eso dice la Constitución. Pero como hay habilidad, hay 2/3 en el Congreso, entonces imponen su visión. Pero la Constitución dice con absoluta claridad que la consulta debe ser a la población afectada en el artículo 352. De que todo el pueblo boliviano tiene que ser beneficiado con los resultados, ¿no?, de los recursos. Gracias. Aquí está. Decía el artículo 352, la explotación de los recursos naturales en determinado territorio estará sujeto a un proceso de consulta a la población afectada. No dice con especificidad a los pueblos indígenas originarios campesinos, como ellos quieren tomar, ¿no es cierto? Convocada por el Estado, que será libre, previa e informal. Posteriormente, y me imagino que es lo que ha manejado el gobierno, si no lo han hecho, bueno, deberían haberlo hecho, en el problema de Sucre y Tarija, ¿no?, sobre un yacimiento hidrocarburífero. Aquí dice con claridad, el pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Dice el pueblo boliviano. Pero y mucho más antes, en la Constitución, en el artículo 3, creo, si no me equivoco, dice, ¿no?, la nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos y las bolivianas, las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, las comunidades interculturales, que serían los mestizos, y afrobolivianos, que en conjunto, toditos en conjunto, constituyen el pueblo boliviano. O sea, aquí ninguna nación indígena originaria puede atribuirse propiedad de nuestros recursos naturales, de acuerdo a la Constitución. Hemos tenido mucho cuidado con esto.
pero no hay acceso a la información, etc. Por eso es que yo insisto una vez más, todavía nos falta mucho tiempo para generar cultura sobre lo que establece la Constitución. De ahí que no existen todavía las posibilidades para la implementación inmediata de las autonomías indígenas originarias o de las autonomías departamentales, porque falta empaparnos de esto. Y parece que en el gobierno actual no hay interés de ese proceso, porque existiendo una Constitución que en definitiva es un proyecto de construcción del país, porque muchas cosas de esto no están en la práctica. Como decía el compañero, un boliviano, un ciudadano puede quejarse ante instancias internacionales sobre algunos derechos que están establecidos en la Constitución, como por ejemplo el derecho al trabajo, y el Estado no garantiza el derecho al trabajo, pero la Constitución le dice que tiene que garantizar. Puede quejarse a una institución internacional y hacerle juicio al proceso. O como la Constitución dice que todo ciudadano boliviano tiene derecho a la educación, pero no se garantiza la educación superior, puede quejarse. Entonces hay que construir todo esto, hay que entender esta Constitución, que tiene errores, tiene, pero hay que construir esta Constitución y ese proceso va a ser largo. Pero como el gobierno no ha participado en esta Constitución por la carencia de cuadros intelectuales, y convoca a otras instancias sociales para intentar generar una agenda nacional, cuando ya está acá. Y hay cosas bien interesantes, como por ejemplo en las obligaciones del Estado. Hay una que dice en el artículo 9, fines y funciones esenciales del Estado, además de lo que establece la Constitución del 29, el 6, parágrafo 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización, de todos los recursos naturales, a través del desarrollo y el fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, etc. Esa es suficiente tarea para un Estado y una gestión. Crear las condiciones de desarrollo, y es desarrollar la base productiva. Para finalizar, les comento que Bolivia ha tenido aproximadamente 12, creo, con el actual creo que es 13 modelos o planes de desarrollo nacional. Ninguno de ellos se los ha aplicado, ¿no? Con excepción parcial del plan de desarrollo en el que estaba incorporado la fábrica de azúcar, ¿cómo se llama ese plan? No, es un plan que lo hizo un americano, Boca, ¿no? La carretera Cochabamba-Santa Cruz, etc. Porque solamente se estaba explotando los recursos minerales y se vio que 2/3 de nuestro país se podía explotar, ¿no? La parte agropecuaria. Pero los planes de desarrollo más caros no han superado los $3.000 millones, y ahora tenemos cerca a $12.000 millones. Y lo que está faltando, tenemos mucha plata, y lo que no tenemos es ideas. ¿Por qué no hay ideas? Porque no hay una sintonía entre el Estado, la sociedad y las universidades, públicas y privadas. Porque tienen que ser las universidades y no los ministerios. Porque son en las universidades donde está la masa crítica, la masa creativa, la inteligencia de la juventud. Que son ellos los que tienen que crear los planes de desarrollo, los planes productivos en las diferentes facultades. Pero como no hay esa ligación, no hay una sintonía, hay un divorcio, la universidad está divorciada de la sociedad, la universidad no coordina con el Estado no coordina con las universidades, y se reúnen entre ellos para decir qué es lo que nos falta, cuando aquí se dice qué es lo que nos falta. No hay debates, como decimos, para que la población pueda hacer algunos aportes, aunque sea una milésima parte de un grano de arena. Ellos se creen todos los sabelotodos. Hay uno que dice que es matemático, pero en su vida ha dictado una materia de matemáticas. Entonces hay una serie de problemas. Y por eso yo insisto, a partir de las reflexiones, que todavía debemos pasar un proceso postconstituyente de asimilación
del contenido de lo que queremos hacer, de este programa. Porque este programa es obviamente mejor que los anteriores, pero no, en la práctica no se está reflejando muchas de estas cosas. Les he dado algunos ejemplos. Todavía somos república, somos un Estado de Derecho y no únicamente un Estado plurinacional. Entonces, estas reflexiones que estoy haciendo, los hice también en la Asamblea, he hecho en algunos escenarios de participación de más, etc. Y no más lo multiplicamos por ser el principio, fuera del escenario, ¿no? La congeladora. Pero eso no debe molestar, ¿no? Por eso yo les agradezco la participación ahora y se hace público de algunas cosas, muy excelente. Eso es lo que está faltando. No se puede transformar el país si no se crean espacios de debate, de análisis, de crítica, de apoyo. Que sean valientes, planteen cosas, demuestren que tienen la razón. No lo van a hacer, porque evidentemente no tienen la razón. Gracias. Bueno, igual de forma conclusiva queremos saber las opiniones del abogado Carlos Paz en torno a los 3 ejes que ya he mencionado, en torno a la participación política de estos pueblos indígenas o campesinos, en torno a las condiciones de vida de estos pueblos en la producción económica y su relación con el Estado y el mercado, y finalmente en torno a esta relación que existe muchas veces contraria y contradictoria entre la modernidad y el desarrollo y las formas de vida originarias que tenían esos pueblos. Gracias. Me gustaría comenzar con algo que es importante con relación a la formalidad legal y a la formalidad jurídica. La Constitución Política del Estado es la más garantista de este momento. La del Estado plurinacional, como se indica el artículo 1, que es la visión de Estado que tenemos nosotros. Y por ejemplo, con relación a la consulta previa que está constitucionalizada, pero lamentablemente cómo el gobierno maneja la situación para decir que no hay una reglamentación o una ley. Si lo que se quería justamente, y ahí hablamos de la cuestión política, es que la Constitución sea operativa en sí misma. Esa era la realidad, eso es lo que debía apuntarse en realidad en la Asamblea Constituyente para dar lugar a este tipo de Estado autonómico, con soberanía, etcétera, etcétera, todo lo que dice la visión del país. Operativizar la Constitución misma, que sea operativa y que no ingresemos dentro de lo que significa la formalidad legal, que tengamos una ley, un reglamento y se siempre aplicarse ciertas cosas de nuestra Constitución. Entonces creo que a partir de ahí es donde podemos empezar a ver si realmente los sectores que han querido que este Estado, como decía, se convierta en un Estado plurinacional, tienen o no tienen el real poder en materia política. Ahora, en materia económica, comparto la situación de que necesitamos una mayor productividad. Pero si vamos a seguir dentro de la misma matriz política, de la misma matriz económica, del neoliberalismo y de lo que ha significado el nacionalismo, la construcción del Estado-Nación, no creo que lleguemos muy lejos. Vamos a continuar siendo un país primario exportador y no vamos a lograr desarrollar. No sé, creo que no debería verse la situación de que tengamos que recurrir a las tecnologías ancestrales como un retroceso. Más bien veamos cómo en realidad ciertos países del Europa, los que se creen civilizados, que tienen la tecnología de punta, etcétera, requieren de alguna manera que nuestra tecnología ancestral en este momento puede ser más activa, por ejemplo, con relación a la producción de alimentos orgánicos. Ahora hay que ver que no podemos solamente dejarnos en una sola matriz o ver la situación de tecnología actual, dejando de lado las raíces ancestrales, o ver simplemente las raíces ancestrales y dejar la tecnología actual, que sería un suicidio directamente en toda la población. Tenemos que empezar a cómo funcionar. No vamos a entrar en el eclecticismo ni nada por el estilo, sino tenemos que cómo funcionar, qué es lo que nos sirve y qué tipo de tecnologías de las que teníamos pueden llegar a ser realmente valederas, no solamente para esta región, sino que inclusive llegar a tener como una especie de proyecto para nivel mundial. Yo quisiera concluir, me gustaría para terminar esta parte, que lo que necesitamos
para que estas autonomías indígenas de una vez no solamente arranquen, sino ya se consoliden y sean parte de este Estado plurinacional que finalmente se tendría que ser ético en el cual están marcándose, que tengamos que cambiar la matriz económica y la matriz política. Mientras no cambiemos estas dos matrices, mientras continuemos con modelos anteriores, no vamos a llegar a ningún lado. Pienso que la matriz económica es la que va a dar la base de las instituciones, y el Estado de las más grandes instituciones tiene que consolidarse para darnos seguridad y habilidad a todos los estantes habitantes de este país. Vamos a tener que, entre todos, nuevamente hacer una reingeniería de lo que queremos en materia de producción. Ya nos sigamos los modos anteriores, a ver si podemos, aquí sí, ya necesitamos la inventiva, como decía el ingeniero y el compañero Carlos, necesitamos nuevas ideas, pero ideas factibles y creativas. Gracias. Sin duda, el debate en torno a las autonomías es bastante complejo, tiene muchos matices para ser analizado, las aristas son múltiples y las visiones también. En ese sentido, creo que son necesarios muchos espacios como estos, donde se tomen temas tal vez mucho más particulares para ayudar más a la comprensión de las personas y que se interioricen estos procesos que son tan actuales y coyunturales y hacen la vida política, social y económica de nuestro país. Sin embargo, creo que podemos llegar a algunas conclusiones parciales, entre las que destacaría que el proceso de la autonomía, por lo menos de la visión de los pueblos indígenas, es un proceso histórico de reivindicación frente al Estado, frente a sus derechos, que busca ser incluidos en un Estado que históricamente los había excluido y que buscan también ser parte activa y ser ciudadanos de un Estado-nación en algún momento y ahora un Estado plurinacional. Sin embargo, ese proceso autonómico que es post-constituyente, como decía el ingeniero, necesita ser profundizado y tiene una serie de alcances y limitaciones que se han identificado en las diversas participaciones. Como uno de los alcances centrales, hemos identificado que hay un proceso de democratización que, más allá de la formalidad, hace que estos pueblos indígenas tengan una participación directa en niveles políticos que anteriormente no tenían, respetando sus usos y costumbres en torno a un régimen mucho más grande y hegemónico que es el del Estado. Por otra parte, creo que las limitaciones más grandes que se han visto en todo el debate, que se han identificado, son la definición en torno al concepto, que varía dependiendo del lugar. Otra de las limitaciones es que, como no existe una visión unificada y hegemónica en torno a la autonomía, entonces muchos pueblos indígenas manipulan esa autonomía para obtener beneficios particulares que no benefician siempre a la colectividad. Por otra parte, es necesario ver esas limitaciones que tiene la autonomía enmarcada dentro de un sistema que se basa en la explotación y en la individuación de las personas. Entonces, es una serie de retos que es necesario tenerlos en cuenta para futuros debates. Finalmente, quisiera agradecer a todos nuestros invitados por su participación, por estar aquí. Seguramente vamos a continuar con esta serie de debates sobre la autonomía y esperamos su presencia. Gracias.